Hola amigos del Colegio de Michoacán, nuevamente nos encontramos en mesa de debate, en esta ocasión con el tema Colombia, el futuro abierto. El pasado domingo Colombia realizó elecciones presidenciales que nos abren pues el panorama para preguntarnos sobre el futuro inmediato que le depara a Colombia a partir del propio resultado electoral. Antes de empezar con mis invitados, quisiera dar una pequeña introducción sobre Colombia en los últimos años. Me parece importante señalar que Colombia ha tenido una institucionalidad democrática e ininterrumpida de por lo menos 50 años o tal vez un poco más. A pesar de los avatares que sortearon América Latina en la década de los 60 y los 70, Colombia no dejó de tener un sistema electoral permanente con elecciones y con el respeto a las propias elecciones y a los resultados que emanaban de ella. Primeramente fueron los procesos insurreccionales a través de los movimientos guerrilleros los que impugnaron esta democracia en Colombia. Posteriormente, y no de manera directa, pero sí a la sombra del Estado colombiano, encontramos el proceso del narcotráfico, que fue muy fuerte a partir de la década de los 80, conocido por todos ustedes, y lo que los colombianos, y en esta ocasión nuestros invitados de seguro nos van a recordar, es el proceso de violencia que Colombia ha vivido en su historia inmediata. En 2016 se abrió un nuevo horizonte con la negociación del proceso de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La firma la desmovilización de las FARC y después un proceso de paz avalado por la mayoría de los países de América Latina que estuvieron presentes ahí con sus presidentes para dar este espaldarazo a la paz en Colombia, se ha visto, por lo menos en el proceso electoral, puesto como un punto de debate que las elecciones pretendían darnos pues una respuesta a favor o en contra. Las elecciones del domingo anterior fueron una especie de referéndum que cuestionaba este proceso de paz. Las campañas electorales en este sentido nos muestran también la polarización de una sociedad escindida pues en estas dos ideas de país o estas dos experiencias políticas que, como ya veremos en este programa, se expresan de diversas maneras. Evocamos pues al final, trataremos de evocar al final el papel que Colombia juega en un contexto regional, una vez que expliquemos lo que sucedió a nivel nacional y cuáles son las implicaciones que tiene Colombia en el juego regional y cómo se están moviendo las piezas pues en el ámbito por lo menos de la cuenca del Caribe. En esta ocasión me acompaña José Manuel Oyola, historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente cursa una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Él está interesado en los procesos históricos donde se configuran significados de lo campesino, las comunidades indígenas, además de tener un interés marcado por los movimientos sociales indígenas, la etnicidad y la cosmopolítica. Junto a José Manuel nos acompaña Jairo Antonio Melo Flores, maestro en Historia por la Universidad Industrial de Santander y también por el Colegio de Michoacán. Actualmente él está cursando el doctorado, ya es doctorante del programa de doctorado del Colegio de Michoacán. Jairo investiga los procesos de paz y perdón en el siglo XVIII, neogranadino, y ya ha investigado la historia del crimen y castigo durante los siglos XIX y XX. Pues entremos en materia. Quisiera preguntarles a ustedes, que respondan como ustedes quieran, que nos expliquen cuál es el contexto electoral colombiano de los últimos años, pues a partir de esta dicotomía entre lo liberal y lo conservador y cómo fue evolucionando el proceso de violencia. En fin, yo les dejo a ustedes la libertad de abordar este tema para llegar pues previo al último proceso electoral. Eso. Pues básicamente el sistema electoral que tenemos ahorita pues surge de la Constitución del 91, que permite que haya una apertura
de partidos después de un cierre que había del bipartidismo entre liberales y conservadores, que fue muy marcado en la década de los 70s y los 80 especialmente. Y fue una estrategia que se utilizó para conservar la paz entre esos dos partidos. Entonces, digamos que durante los 90s todavía la dicotomía entre liberales y conservadores era muy marcada. Había uno que otro grupito de izquierda, otro que otro partido, pero eran minorías. Y ya a finales de la década de los 90 empieza un surgimiento de nuevos movimientos de partidos, y en el nuevo siglo empiezan a surgir partidos que es de izquierda muy fuertes, uno es el Polo Democrático Alternativo, que fue como el que puso la pauta de que habían partidos independientes que podían ganar, y eso dio la pauta para que también surgieran partidos como el Partido Verde, que surgieran Convergencia Ciudadana, partidos regionales que fueron muy fuertes también, y que de una u otra manera generaron una dinámica que por un lado en el centro del país implicó como un nuevo debate político, pero en las regiones también implicó un nuevo movimiento del clientelismo. Entonces fueron partidos políticos regionales, el caso de Convergencia Ciudadana en el departamento de Santander es clarísimo, fueron partidos que manejaron el clientelismo en su zona y empezaron a gestionar votos y a gestionar recursos hacia sus bases políticas. Y muchos de esos partidos regionales eran partidos que, si no pueden considerarse netamente de derecha, por decirlo así, sí participaban muchas veces en dinámicas de guerra sucia, dinámicas de narcotráfico, y pues eso se nota en los procesos judiciales que tienen ahorita. Entonces, claro, eso implica una explosión de partidos, una dinámica donde los partidos se desdibujan, pero realmente siguen estando dos bandos muy fuertes, que es hacia la izquierda y hacia la derecha, y un grupo de centro que también se fortaleció mucho. En estas elecciones particularmente se fortaleció mucho, que a través del Partido Verde. La diferencia con otros procesos en otros momentos es que sí hubo, sobre todo en la segunda vuelta, hubo una manifestación de cómo los grupos, independientemente que se puedan considerar liberal o conservador, se aliaron hacia el candidato del establishment, por decirlo así, hacia Duque. Se volcaron completamente hacia esa parte y quedó una izquierda muy marcada, que es una izquierda de todas maneras muy moderada, no es una izquierda pues de tinte, digamos, beligerante, es una izquierda de hecho muy, muy, muy moderada, que dijo pues básicamente que tenía la conciencia de que podría gobernar con un Congreso que no estaba a su favor, digámoslo así. Tenía muchas limitantes, pero aún así podría ejecutar algunas reformas. Y el establishment se alió completamente, el Partido Liberal, que había estado a favor de la paz, se fue directamente hacia la campaña de Duque. Entonces como que todo eso se desdibujó. Y quedó un centro muy pequeño, que a la vez también es, quién sabe qué va a pasar con ese centro, que es el del Partido Verde, que apostó por el voto en blanco en la segunda vuelta, y eso desdibujó mucho también cuál va a ser su papel ahorita. Tiene una fuerza parlamentaria importante, pero no se sabe ahorita cómo va a ser el ejercicio también de ellos del poder. Entonces, claro, tenemos como una dinámica de muchos partidos, pero que a la hora de jugar las fuerzas políticas, se notan mucho las divisiones de quiénes están en el establishment y quiénes se van a tratar de hacer como reformas. José Manuel. Bueno, ya además de ahondar un poco de lo que ya mencionó Jairo, yo pienso más allá de términos de partidos políticos. Creo que la cultura política en Colombia y la cuestión electoral un poco desde la década de los 50 ha estado marcada por cuestiones de paz, procesos de paz y fin a diferentes momentos de violencia. Digamos, en los 50 una fuerte violencia bipartidista entre liberales y conservadores, digamos los partidos tradicionales, desde el 58 hasta el 74, que es, digamos, proceso en donde los dos partidos, pues digamos, para alivianar, digamos, un poco las asperezas, se reparten un gobierno los liberales, un gobierno los conservadores, y así duran 16 años, en un momento donde era estado de sitio y, digamos, las libertades políticas estaban atacadas totalmente. De hecho, pues no había opciones, digamos, de otros partidos, y que va a ser el momento, digamos, histórico donde van a surgir las guerrillas también como un proceso de inconformidad frente a la poca representatividad, digamos, que tenían los partidos políticos con ciertas regiones, además de un proceso histórico de conflicto, yo digo, de clave en el uso y tenencia de la tierra, que es como el punto clave en la configuración de las guerrillas.
en términos entonces de la cultura política movida por cuestiones de procesos de paz, cuando era la dinámica bipartidista estaba marcada por eso, pero no terminó ahí, digamos, en los 80s, con el periodo, digamos, del narcotráfico y la violencia ligada al narcotráfico, los 90s con la violencia paramilitar y guerrillera, y digamos la contemporaneidad también guerrillera y paramilitar. Las elecciones principalmente presidenciales han estado marcadas por discursos de o atacamos fuertemente a las guerrillas o hacemos procesos de paz. Digamos, si nos venimos un poco desde los 90s para acá, los 90s la propuesta de la nueva constituyente era un poco darle fin a la crisis que había generado la violencia del narcotráfico. En el 98 es elegido, digamos, Pastrana del Partido Conservador con su propuesta de hacer proceso de paz principalmente con la guerrilla de las FARC. En el 2002 llega Uribe con su discurso de vamos a acabar con la guerrilla de las FARC después de que el proceso con Pastrana fracasó. En el 2006 es reelegido, digamos, Uribe en la misma lógica de la seguridad democrática, de capitales internacionales, acabar y, digamos, pacificar un poco la región. Santos en el 2010 se eligió de la mano de Uribe supuestamente atacar la guerrilla, pero después de que es elegido pues da un viro bastante radical e interesante, digamos, para hacer un poco la historia de este personaje de Juan Manuel Santos, y es elegido y hace el proceso de paz, digamos, que en términos de papel se logró, pero pues que en términos concretos no ha dado. Entonces yo creo que más allá de la dinámica bipartidista que fue clave en la segunda mitad del siglo XX para la contemporaneidad y para esta misma fecha de la segunda mitad del siglo XX, la cultura política y las elecciones han estado marcadas, yo creo que por el discurso de paz o de guerra, digamos, de cómo se lidia con esos conflictos que a veces parecen eternos en Colombia. Muy bien, les propongo dos temas que han saltado ahora, que no lo teníamos pautado antes. Primero, la fragmentación política en Colombia, con tantas unidades políticas en disputa en los procesos electorales, se me asemeja mucho a Brasil, lo que pasó últimamente en Brasil, primero con el desafuero, el juicio contra Lula, y después con la presidenta Dilma Rousseff, y después con el juicio pues a Lula da Silva. Parece que Colombia está también en este espectro de que cada quien puede formar su partido. Si antes solo había pocas posibilidades, ahora están pues muchas posibilidades políticas. Y la otra, siento muy marcada pues entre lo que se piensa en las ciudades y lo que se piensa en el campo. Ustedes ven esta dicotomía, que tenemos una sociedad urbana que va no necesariamente en contra, pero en un camino diferente a la sociedad rural en Colombia. Vamos un poco con la cuestión de los partidos políticos. Sí, claramente con la nueva constitución de 1991 hay una apertura de partidos políticos, pero más allá de eso, una reforma política en el primer gobierno de Uribe 2002-2006, donde sí que hay la explosión de partidos políticos. Desde iglesias cristianas de corte, digamos, de este corte protestante, que forman partidos políticos, pero el surgimiento, digamos, del polo democrático independiente en un momento, luego polo democrático alternativo con la unión de otros procesos de izquierda. Pero yo creo que esta cuestión de los partidos políticos en Colombia, haciendo una lectura tal vez un poco digamos corta, pero también que sería interesante analizar este punto, es la cuestión regional marca mucho, el clientelismo político local marca bastante, y podemos ver en términos de formación de partidos políticos ligados a grupos paramilitares para obtención de recursos a partir del Estado, financiar, digamos, este proyecto fuerte, digamos, de paramilitarismo y de extrema derecha, de pacificar y de refundar la patria. Creo que en esos términos la lectura se me hace que la lectura de que nuevos partidos políticos den apertura a nuevas posiciones políticas en la mayoría de la población colombiana no es tan así. Yo creo que más bien la dinámica de la apertura de partidos políticos se debió a dinámicas clientelares, a control de recursos locales, municipales, departamentales,
y que, bueno, sí, en términos de izquierda permitió el surgimiento de una izquierda, digámoslo, política, no tanto armada como eran las guerrillas, pero creo que lo general en esta apertura de partidos políticos es esta cuestión que digamos, la mayoría de partidos políticos que surgieron son de derecha, y muchos de ellos han sido procesados por vínculos con el paramilitarismo, entonces como que da mucho que pensar ahí. Con respecto a la cuestión de esta división tajante esta dicotomía entre la ciudad y lo rural, aparentemente uno ve esto, ¿no? En el mapa, digamos, electoral de lo que sucedió el domingo pasado, se ve que el centro del país, digamos, estuvo a favor de... El centro del país, digamos, que medianamente ha sido las regiones que menos han vivido el conflicto, aunque claramente directamente lo han vivido y más aún de manera indirecta. Votaron a favor de la propuesta de Duque, que va encaminada un poco a debilitar el proceso de paz, reevaluarlo y una dinámica, digamos, armamentista de solución de los conflictos, de cualquier tipo de conflicto, desde temas educativos, que si hay una protesta estudiantil, pues te mandamos a la fuerza disponible para que se acabe, como en términos también de cuestiones de tierra y de participación política. Pero, digamos, vemos que las regiones periféricas, un poco del territorio nacional, bueno, periféricas sí se puede decir, que vivieron de manera más tensa el conflicto, el desplazamiento forzado, votaron por Petro, digamos, por esta propuesta un poco de continuar procesos de paz, de diálogo, y de un programa social, digamos, mucho más amplio para la solución de los conflictos, que van más allá de pensar que la solución está con dar bala o matar a las otras personas. Lo curioso es, digamos, en términos de pensarlo, la ciudad, la urbe y lo rural, es que también grandes ciudades votaron por el proyecto de Petro, de las ciudades más grandes. Bogotá, digamos, donde Petro fue alcalde y donde la izquierda, digamos, desde varios años hasta ahorita, que cambió un poco de viraje con su alcalde, estuvo, digamos, en términos electorales tirando hacia la izquierda, como ciudades también Cali, Barranquilla, en la costa, no recuerdo bien si Cartagena, pero estuvo tal vez equiparado. Digamos que son ciudades grandes. Medellín sí es el bastión, digamos, y Antioquia es el bastión de Uribe, que es como el padrino político de Duque, quien fue que quedó electo. Grandes ciudades entonces apostaron por digamos, esta propuesta digamos, de a partir de programas sociales y de, como llamaba pues, la candidatura, la Colombia Humana, de acabar con el conflicto. Entonces pareciera que esa lectura dicotómica de un pensamiento a veces como egoísta de las urbes y en comparación a lo que se ha vivido en el campo podría estar muy devaluado y muy debatible, aunque en ciertos ámbitos, en términos, digamos, de regiones central y regiones periféricas, sí podría continuarse con esta lectura. Muy bien, Jairo. Sí, yo primero quiero hablar justamente de lo de la diferencia entre región, entre urbe y rural, y es que sí hay como un discurso muy común esto del país urbano frente al país rural, y como que se asume como esa típica dicotomía entre élites y proletariado, cosas así. Entonces, como que, no, si son campesinos, son de izquierda por naturaleza, porque ellos han vivido el conflicto y demás. Pero pues también uno tiene que entender que no toda la región campesina es igual, porque mucha región campesina fue tomada por la fuerza, por el paramilitarismo. Son zonas que votan por la derecha a fuerza, porque aparte lo tienen en su mente que es así, que son zonas colonizadas, recolonizadas por la violencia del paramilitarismo, porque finalmente la política actual la definió el paramilitarismo, que es lo que dice José Manuel justamente de los partidos es interesante porque como que, o sea, que uno no lo razona y dice, claro, es que no hay partidos de la guerrilla. La guerrilla realmente no construyó partidos. Claro, había unas influencias en el Partido Liberal, uno que otro por ahí candidatito en uno que otro partido, en el Polo Democrático, que en el MOIR, la Unión Patriótica, que la fue aniquilada completamente, o sea, pero como que esos eran intentos muy, muy pequeños y muy limitados. Pero los que sí tuvieron fuerza fueron esos grupos de derecha. Grupos de derecha sí canalizaron políticamente a través de ahí. Incluso no sé si el narcotráfico se puede decir que canalice partidos, pero de todas maneras el dinero del narcotráfico sí
sí subió muchas personas, que político es el que permita que hayan rutas de narcotráfico, es el que permite que no haya persecuciones, el que permite que hayan libertades también para ellos. Entonces, claro, hay una dinámica muy difícil, donde es muy radical, porque, claro, se definió a vida y muerte. No fue una definición política, no fue una definición de proyectos, no fue me entregaron tierras y esas tierras fracasaron. No es como Venezuela. Venezuela es un proyecto que cae por una u otra razón, pero cae. En Colombia no cae ningún proyecto, porque en realidad cualquier cosa que se iba formando se fue aniquilando. Entonces, es esa dinámica justamente entre guerra y paz, que decía José Manuel también, sí ha definido muchísimo quiénes son los partidos y qué es esa zona rural. Entonces encontramos que hay zonas, por ejemplo, Nariño, que está muy volcada hacia Petro. Bueno, es que más que Petro es ese proyecto como de izquierda moderada. Yo creo que más que Petro, porque sí, claro, es la cabeza visible, pero finalmente es como un proyecto de izquierda moderada que mucha gente quiere. O sea, como reformas, pero progresivas y sin violencia, porque sí hay un agotamiento de la violencia, porque sí vivieron la guerra muy directamente, porque tuvieron la amenaza del narcotráfico, porque tuvieron la amenaza del paramilitarismo. Entonces quieren como una moderación en ese sentido. Y en esas zonas, en la costa atlántica me sorprendió porque es muy conservadora, porque por lo mismo y tanto el proceso paramilitar fue muy fuerte en esa zona. Me sorprendió, pero eso también implica que ya hay como un apaciguamiento, que poco a poco se va apaciguando la fuerza que tiene el paramilitarismo, y que es un proceso a largo plazo. O sea, de todas maneras, que se hayan obtenido 8 millones de votos por la izquierda, que se pueda llamar izquierda y que pueda salir a la plaza pública y que no lo maten, bueno, eso ya es una gran ventaja en un país donde los candidatos presidenciales se elegían por el que sobrevivía prácticamente. Pero también es cierto que cuando la FARC quiso hacer proselitismo, no la dejaban participar. Organizaban linchamientos prácticamente. Sí. Entonces es una dinámica donde se vuelve muy complejo, y claro, pensar en dicotomías, cuando uno piensa en las dicotomías, como que se destruyen todos los esquemas, porque siempre salen las excepciones, y creo que eso es lo extraño de Colombia, lo rico, pero a la vez también lo extraño. Me lleva ahora a preguntarles a ustedes, ¿por qué las FARC no fueron una alternativa electoral en esta ocasión? ¿Ustedes le ven posibilidades de que algún momento pueda ser una alternativa electoral? Como ustedes lo han planteado, pues sí, el mapa electoral y político colombiano es muy complejo. No se vale ya dividirlo entre campo y ciudad, sino que pues está muy atravesado, pues, ¿no? Todo. Las FARC pueden llegar a ser una alternativa electoral. Ya Jairo nos adelantó un poco por qué en esta ocasión pues no podemos ser. Además, el dato de que su candidato presidencial Timochenko tuvo que suspender la campaña porque no había condiciones, ¿no? Esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda, ¿ustedes creen, definámoslo esto como un proceso de paz o un tratado de paz? Yo creo que con lo que ustedes nos han dicho, pues es muy difícil decir que la paz en Colombia se va a alcanzar firmando un tratado. Pero definámoslo como un proceso, porque de varios niveles y, en fin, ¿ustedes creen que este proceso de paz, que es en realidad un acuerdo político entre el presidente saliente y una fuerza política sin duda relevante, pero en el proceso insurreccional, y ya hemos visto que no en el político, ¿ustedes creen que ese acuerdo político corre riesgo de fenecer, de terminar sin pena ni gloria? José Manuel. ¿Yo? Bueno, en términos de opciones políticas de las FARC, yo las veo nulas. Yo creo que recordemos un poco de los 80s, 85, hay un proceso de paz, el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, fracasado. A partir de esto surge la Unión Patriótica como una opción, digamos, política de las FARC, como un partido político pues independiente, aunque con sus raíces, en esta guerrilla que fue aniquilado. Más de 3.000, 4.000, digamos, miembros del partido político fueron asesinados, contando alcaldes, candidatos presidenciales, concejales, personas que, digamos, lograron, digamos, una aceptación política y electoral. Con todo este proceso, digamos, de asesinato y de ataque frontal a la izquierda política por los grupos paramilitares, en la década de los 90 yo creo que
la victoria de la extrema derecha fue también ideológica en términos de cómo se conceptualiza o cómo se ve a la izquierda y a las guerrillas en el país. Tanto en los 90 como en el gobierno de Uribe, yo sí le doy bastante fuerza, que cada vez tal vez se debilita más, pero a los medios masivos de comunicación y a cómo se le presenta la noticia y a cómo se le presentaba el conflicto a la gente en su día a día, en las noticias, mientras comían. Y claramente era una carga ideológica en una visión bastante negativa acerca de las FARC. A partir de esto, entonces digo como que la victoria de la extrema derecha en términos ideológicos es que en el país yo diría que la mayoría de la población ve con malos ojos las FARC. Tras del hecho hay un error, digo yo, político en este nuevo movimiento, y es que mantienen el nombre, y eso en términos de los medios, o sea, la gente va a seguir oyendo las FARC, y en su imaginario las FARC va a ser explosiones, va a ser carros bomba, va a ser atentados terroristas, que digamos, sí, claramente los hicieron, pero que no han sido solo ellos en términos de violencia. De ahí que también pensar el proceso de paz solo porque se firmó se firmó un tratado con esta guerrilla, pues es una lectura muy corta. En estos términos yo veo en el plano, digamos, más de corto plazo, no le veo opciones políticas, pero pues habría que ver el ejemplo también de Petro. Petro fue un guerrillero del M-19, un partido político que es una guerrilla, digamos, que surgió después de un fraude electoral, y que, digamos, mira, hoy, digamos, el domingo logró 8 millones logró que 8 millones de personas votaran por su proyecto. Entonces tal vez, digamos, en el largo plazo, imagínate, fueron casi 28 años en que se logró. No sé si para las FARC pueda suceder lo mismo, pero en términos de corto plazo veo que sus opciones políticas, tanto en términos de la aceptación de la gente como la presión de la extrema derecha, o sea, ellos se salieron, digamos, de la contienda de Timochenko, Rodrigo Londoño, llamémoslo más bien, tenía su candidatura presidencial, se retiró porque cuando salía a la plaza pública había grupos de choque de la extrema derecha, armando conflicto en medio del debate político, y los medios de comunicación no los invitaban a los debates, no se les tenía en cuenta los grandes medios. Entonces creo que en esos términos, tanto ideológico como del aparato, digamos, que se mueve en términos electorales, anuló totalmente a las FARC. En cuanto al proceso de paz, o bueno, no sé si tú quieres hablar. Sí, yo sí. En este momento, y ahorita el proceso, que es más. Sí, porque es que esos son dos cosas grandísimas cada uno. Ya lo ligamos con el final. ¿Qué perspectivas tiene el nuevo gobierno ante este problema? Este es el nuevo político, ¿no? Sí, porque las FARC, pues José Manuel dice que las opciones son nulas. Digo, ahorita en el futuro inmediato es imposible. Y yo creo que un partido político que se llame FARC no va a sobrevivir. Porque sí, es que la memoria es muy fuerte. Es que las FARC están jugando con algo que no quieren reconocer, y es la memoria negativa que tienen, independientemente. Es que la izquierda no era las FARC, pues. E incluso mucha de la izquierda era anti-FARC, no porque fuera antiguerrillera, sino porque era como que las FARC siempre han sido la excusa para que no podamos progresar. O sea, tú salías a marchar, es que esos son de la FARC, pues ahí se pueden atacar porque son de la FARC. No, es que los campesinos salieron, es que son movilizados por la FARC, entonces hay que atacarlos. Claro, eso cuando se bajan las FARC también es como un respiro para la izquierda, para decir, podemos ahora actuar sin temor a que nos digan que somos de la FARC. Es como que hay una cosa que la FARC no ha logrado asumir, que a mí me sorprendió muchísimo cuando dijeron, nos vamos a llamar FARC. Fue como, sí, es como que poco manejo de marca tienen, sí, porque yo vi y dije, no, es que no hay forma de que cambie uno la rosita roja que pusieron, si uno imaginarse el machete y el fusil cruzado que era su bandera. Sí, es muy difícil quitárselo ahí, y tan reciente. Entonces, claro, hay una lógica ahí que es bien complicada. El proceso de paz en dos niveles, el futuro del proceso de paz en dos niveles. Uno, en el nivel político, los partidos o los actores políticos, y otro el social. ¿Cómo ven ustedes ese futuro? Pues yo creo que el proceso de paz tiene un éxito básico, que es en la desmovilización. Si lo medimos en términos de desmovilización, funcionó, digámoslo así. Porque sí se desmovilizaron, dejaron las armas,
todo eso. El problema es los objetivos alternativos que tenía el proceso de paz. Es decir, si hubiese sido la dinámica solo de desmovilización, en este momento estaría todo perfecto, pero con una dinámica donde se está solicitando que haya encarcelamientos también y que haya otro tipo de enjuiciamientos y demás, y que los líderes de la FARC no quieren volver a las armas, que muchos ya están haciendo su vida aparte. Incluso vi un reportaje donde están ya cultivando papa, donde están cultivando, tienen sus fincas, o sea, tienen como sus proyectos ya aparte, y básicamente lo que ya no quieren es volver a la guerra. O sea, no hay como el riesgo de volver a la guerra no es tan inminente, según lo veo yo. En ese sentido ves que sí hay un camino. Por lo menos, eso esperaría, digamos. Por lo menos hacia no el conflicto armado, ya no, si no lo definimos como paz, ¿no? Sí, pero digamos que hay una dinámica que es muy sensible y es lo que va hacia adelante, que de hecho es el problema que está ahorita. El plan de tierras, la ley de tierras está frenada en el Congreso, la Justicia Especial para la Paz también está frenada en el Congreso. Entonces todas esas acuerdos que hubo alternativos incluyen también esa participación política de la FARC, esa protección a los líderes, que es, yo creo que una cuestión también urgente, porque los líderes campesinos, los líderes que de una u otra manera están trabajando con el proceso de paz, que no están trabajando con la FARC, trabajando con el proceso de paz, los están asesinando, porque también hay que tener en cuenta que las FARC tienen un nivel de protección diferente al que tienen los líderes campesinos, que están completamente desprotegidos, los que están atacando. Entonces, como que claro, cuando uno mira en ese proceso, uno dice, el proceso de paz cumple en el sentido de que no hay muertos del ejército y que no hay muertos de la guerrilla. En ese sentido ha cumplido y creo que puede seguir cumpliendo. No sería muy extraño que Duque dijera lo contrario, pues que quiere volver a la guerra. Pero en lo político, ¿tú crees que el actual gobierno tendrá que ser el Parlamento el que entre ahí en esta nueva negociación de que se tiren estos términos del proceso de paz que Santos y las FARC establecieron? Pues yo creo que justamente donde van a tratar de negociar o de renegociar es en esos puntos que no se han firmado, que no se han aprobado en el Congreso. José Manuel. Sí, digamos, en términos más concretos y crudos, el proceso de paz sí fue un logro en términos de que bajas militares y bajas, digamos, de integrantes de la guerrilla disminuyó drásticamente. Pero no, yo no le veo mucho futuro. También hay que tener en cuenta, o sea, que también han asesinado ex militantes de la guerrilla. No sé cuánto irá el número desde el 2016, finales del 2016 que se de diferente nivel, desde soldado hasta comandante. Tirando más yo creo que rasos, digamos, sí, las figuras altas pues tienen mucha más visibilidad mediática también, que eso de una u otra forma cubre. Muchos mandos medios pues también están blindados, otros decidieron pues no adherirse al proceso de paz y son lo que se llaman disidencias, pues que ya no son FARC, son otros grupos armados ligados sí mucho más fuerte al narcotráfico. Pero es esta historia que se repite lamentablemente, y es que la participación política que vaya un poco en contravía a los grandes proyectos hegemónicos, digamos, de los gobiernos, son aniquilados. Y entonces son el caso de algunos miembros de la guerrilla, pero pues como decía ahorita Jairo, la izquierda no es la guerrilla, o los procesos de resistencia no son solo la guerrilla, y hay un gran índice de asesinato de líderes sociales. Entonces yo creo que ocultar eso, que digamos sería una parte sustancial del proceso de paz y que en lo que se ha fracasado, pues da cuenta de la poca, yo lo veo en términos de la poca también fortaleza estatal para controlar grupos de extrema derecha, o tal vez no hay ni interés de controlarlos, tal vez sea una cuestión también ahí medio mediática de que firmamos la paz, pero en términos estructurales la violencia y los grupos de extrema derecha continúan acechando, digamos, a líderes sociales y a movimientos sociales, y en términos políticos, digamos, ya legales, como dijo Jairo, no ha habido opciones, o sea, la JEP no se reglamentó, se suponía que estaba en proyecto para ayer, antier, y decidió aplazarse, digamos, porque la mayoría de las bancadas adheridas
un poco a la candidatura de Duque, digamos, en términos políticos, en la segunda vuelta, pues decidieron que se va a decidir en la siguiente legislatura, cambian el Congreso cambia de integrantes en el 20 de julio, y pues para esa época sí que le veo menos futuro en términos del JEP, en términos de la ley de tierras, la ley de restitución de tierras desde el 2011, como que se ha restituido el 0.2% de las tierras, o sea, ha sido un fracaso total. Entonces yo digo que en términos mediáticos sí hay en términos como del show, digamos, político, sí hubo un interés por lograr algunas bases para consolidar un proceso de paz, pero en términos concretos no hay la voluntad política, pienso yo, de la derecha. Bueno. Lo quiero ligar más corto un poco. Sí. Bueno, no, tal vez ya es hablar de la situación postelectoral, que tal vez sea tu pregunta. Yo quisiera terminar esto porque se nos acaba el tiempo. Que de manera más sintética ustedes nos diga, yo quisiera preguntarles, hay dos fantasmas que recorren siempre, no América Latina, pero sí esta región del Circuncaribe y México. Uno es el narcotráfico, que ahorita con todo lo que ustedes están leyendo y sobre todo con el proceso de restitución de tierras, estaba leyendo un dato, que el área cultivada de coca, en vez de disminuir, se ha ampliado. Entonces, ¿ustedes ven eso también un peligro de que pueda desestabilizar todo lo que se está haciendo alrededor para la desmovilización de los grupos armados? Por un lado, ustedes dicen que no, porque los paramilitares siguen actuando y se siguen moviendo, ajustando cuentas del pasado o no, pero están ahí. Y por el otro lado, el nuevo fantasma, que ese sí recorre toda América Latina, es el de Venezuela. En síntesis, y que ya para terminar, pues, nos digan ustedes cómo ven estas dos cuestiones en el futuro inmediato de Colombia. Básicamente el narcotráfico es dinero, y ese es dinero boyante, y eso no va a permitir que haya muchos avances en muchos sentidos, porque aparte del narcotráfico, si bien el narcotráfico no tiene ideología, por decirlo así, en Colombia está muy ligado con la imposición armada directamente, y con la competencia que tuvo con la FARC, fue una politización que tuvo de una u otra manera el narcotráfico. Y yo no lo veo tanto como en ese sentido de ultraderecha, en el sentido ideológico, sino en el sentido antiguerrillero, que es muy clave, pero prácticamente todo lo que no le suene a que está a su favor se vuelve izquierda, y ahí se liga con Venezuela. Venezuela se convirtió en el coco de la Guerra Fría, y básicamente el problema ahorita es que justamente cómo se va a manejar Venezuela dentro de una dinámica que está ligada muy a la política de Trump, está muy ligada a la política de cerrar fronteras, de mano dura, de qué van a hacer con los migrantes venezolanos. Entonces van a cerrar fronteras, los van a encarcelar, los van a deportar. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que hay una dinámica que es bastante fuerte, y es qué va a pasar con eso define muchísimo, porque el proceso de paz, en última, si hubo una palabra fuerte, es que era una negociación con la narcoguerrilla, como se le llamaba, y era una negociación para entregarle el país a Venezuela. Y esas fueron las dos lógicas con las cuales la gente votó, y ese es, digamos, casi que el nivel ideológico con que se maneja en el grueso de la población, básicamente. Sí, o sea, claramente, como es acá en México y en Colombia, aún más teniéndolos de vecinos, en la política, digamos, y en la cultura general, el tema de Venezuela es bastante fuerte. Yo tengo temores, dos grandes temores con lo que pueda llegar a pasar en el país, y viendo un poco con la elección de Duque en el domingo. En el tema de Venezuela, digamos, la presión clave que ha tenido, digamos, el papel clave que ha tenido Colombia en la presión al régimen al régimen de Chávez hasta cuando vivió, y ahorita al régimen de Maduro, pero también es el ingreso de Colombia a la OTAN, y es todo un apoyo, digamos, de las grandes potencias europeas y Estados Unidos principalmente, por desestabilizar el gobierno, y que cualquier excusa pueda ser utilizada para generar un conflicto de mayor calado en la región. Tengo temor en ese sentido, pero creo que también hay que hacer una lectura más amplia en cuanto a lo de migración. Sobre el caso de Venezuela, muchos de estas personas o son colombianos o son hijos de colombianos, porque no podemos desconocer que también en la época en que Colombia vivió, desde los 80s, 90s y 2000, la violencia en una mayor expresión, mucha población
viajó a Venezuela y de una u otra forma se estableció allá en el medio también del boom petrolero y del gobierno de Chávez. Lograron hacer vida allá, ya que en este momento de tensión pues han vuelto. Entonces ese tema migratorio a veces se toca muy, muy de fondo y es como, nos están rodeando, invadiendo los venezolanos, nos están quitando trabajo, pero hay que tener una lectura yo creo que un poco más histórica de quiénes son esos venezolanos y de, digamos, pueblos que históricamente pues han estado en migración y en contacto. Y otro temor que tiene que ver mucho con el proceso de paz, pero lo veo más en términos de las elecciones. Yo tengo un temor con el recrudecimiento y con el fortalecimiento de los grupos paramilitares y de la violencia en estas regiones periféricas que votaron por Petro. Tengo un miedo de como así en los 90 los paramilitares llegaban a las regiones y hacían masacres con la excusa de que las personas eran colaboradores de las FARC o porque estaban en un proceso de resistencia. ¿Tú crees que haya una revisión de la década de la violencia? Yo tengo temor en que pueda volver a suceder. Y más que son regiones donde curiosamente el paramilitarismo de una u otra forma tiene incidencia. Hablemos de la costa y hablemos del Pacífico, que son rutas de narcotráfico fuertes, principalmente el Pacífico, el sur y norte, Chocó y Nariño, bueno, el Cauca también y el Valle. Fueron regiones que votaron por Petro, pero son regiones donde, digamos, el asesinato de líderes sociales es constante, o sea, lo que da cuenta de una presencia de grupos de paramilitares. Uh-huh. Yo tengo ese temor, y es un temor, y viene una lógica, y es que, pues, yo creo que un proceso de paz no se puede lograr en la medida que no se discutan temas estructurales, en cuestiones económicas, políticas, y hasta de la cultura nacional. Y pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Muy bien. Para mí es muy incierto, sí. Muy bien, entonces más que abierto estamos, lo del futuro abierto pues nos da pie a la incertidumbre, es más no incierto. Necesariamente es negativo, pues, sí. ¿No? Sí. Entonces, como toda sociedad abierta, democrática, yo creo que Colombia nos demostró que sí está en una sociedad democrática abierta y que como tal pues está en un proceso de continua negociación de su presente, ¿no? Entonces nada está cerrado y tampoco nada está completamente incierto, ¿no? Agradezco a mis invitados en esta ocasión, Jairo, José Manuel, por sus interesantes comentarios y nos vemos en la próxima mesa de debates. Corazón, cómo no voy a cantarte Colombia, si yo nací en tu región, nací para ser poeta y mi canto es trovador, te lo brindo con el alma, preñada de la ilusión, de poderte dibujar en mi criolla inspiración, tu capital Bogotá, te sirve de corazón, tus arterias son tu río con su cauce arrullador, tus músculos cordilleras de bastante elevación, tus selvas impenetrables son tu tropical pulmón y tus ardientes llanuras un pecho lleno de amor. Eres el jardín de América donde la mujer la flor de fulgurante belleza, gracia de encanto y amor. Por eso patria querida te llevo en mi corazón.